Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí con Jorge Pellicer, y me gustaría muchísimo compartir con vosotros la Guía del Corazón. Ya sabéis que la Guía del Corazón es uno de los libros, una de las canalizaciones que se hizo de un libro, del libro principal que se llama La Vía de la Maestría, y está dividido en la Vía del Corazón, la Vía de la Transformación y la Vía del Conocimiento. Yo ahora tengo mucha inquietud y tengo como una motivación así importante y profunda en compartir la Vía del Corazón en todas las lecciones que hay en ella, que son 12 lecciones. Seguro que ya habéis escuchado hablar de ella, y si no, os invito a que lo hagáis a través de los vídeos que vamos a hacer, porque es muy, muy profunda, y una de las cualidades que más me gusta de la Vía es que baja lo divino a lo humano, ¿no? Sabe a ver que es muy aterrizada, que siempre se está dirigiendo a todo lo que es la parte de la divinidad, que es realmente lo que somos, hacia nuestra esencia natural, pero sin embargo está también aquí en tierra. ¿Cómo lo puedo llevar eso a mi día a día? Así que no me enrollo más, Jorge, y bueno, darte las gracias por estar aquí conmigo y por tú también ser un gran fan de la Vía del Corazón y de la Vía de la Maestría, ¿no? Entonces me gustaría que tú también comentases qué te parece esta canalización, esta enseñanza. Bueno, pues todo lo que sea al final un mensaje de amor y, y al final te diga claramente quién eres y sin pelos en la lengua, como diríamos, pues me encanta, claro que sí. Y mi amigo Lute, que también está en todo esto, fue el que me regaló el librito hace, pues no me acuerdo, ya bastante. Y lo leí y me quedé fascinado. Me quedé fascinado, me encanta. Así que me encanta tu propuesta, me encanta que tengas ahí el grupete de profundización y me parece pues una lectura dentro de este camino, voy a decir obligatoria, como diría el curso de milagros, ¿no? Esto es un curso obligatorio, pues me parece que es un curso obligatorio también, ¿sabes? En el sentido de que al final estamos obligados a vernos, a reconocernos, a sentirnos, a, a mirar lo que somos. Así que me encanta. O sea que tú también eres un enamorado de la Vía del Corazón, ¿no? En este primer libro, que te gusta, ¿no? Te gusta también, como estaba yo diciendo antes, esa unión que hace de lo divino en lo humano y lo Sí, humano, ¿verdad? sí, me Siempre parece. mirando hacia lo que somos, ¿no? Sí, sí. Yo siempre que me dicen qué libro recomiendas, partiendo de la base de que el curso de milagros, ¿no? Quien pregunta viene de esa línea, le suelo recomendar siempre La Vía de la Maestría, porque está muy desmenuzada, es muy tierra y se utiliza otro tipo de vocabulario muy fácil de vivir y de constatar y me parece maravilloso, la verdad. Bueno, pues vamos allá. Venga, Te voy ¿qué a tienes contar cuál es preparado? mi propuesta, Venga, te voy a vale. contar un poquito y también se lo comento a la gente que Sí, nos esté viendo y que venga. nos esté escuchando. Ujú. La verdad es que como, bueno, al final lo diremos, ¿no? Pero os recomendamos muchísimo que profundicéis en este mensaje porque es muy, muy, muy bonito, y como dice Jorge, casi que no se puede perder, es imperdible, no se puede perder. Es un imperdible, ¿no? Es un mensaje imperdible, no se puede perder, no lo podéis perder. Entonces, bueno, o sea, vamos a empezar con la lección 1 de la Vía del Corazón, lo vamos a hacer de forma amena, lo vamos a hacer de una forma, estamos aquí en un entorno precioso, en mitad de la naturaleza, y de una forma dinámica, amena, fresquita, incluso a veces pues se sale divertida, ¿no? ¿Por qué no? Está todo incluido en el paquete. Y mi propuesta que te quiero hacer a ti, Jorge, y a vosotros, es que yo voy a coger un par de frases o una frase, voy a leerlas literal de la Vía del Corazón y las vamos a comentar. Venga, ¿Te parece? perfecto. Vale, bueno, pues vamos a empezar con la lección número 1 de la Vía del Corazón. Yo me he quedado como el mensaje principal, o por lo menos uno de los que a mí más me ha llegado, porque no tiene desperdicio, es que el pensamiento es creativo, ¿no? Habla de que el pensamiento es creativo y te dice que, voy a leer textual, ¿vale? Dirige tu atención hacia tu propia mente y comportamiento y mira aquello que es real para ti. Si te está moviendo, podríamos decir, ¿no? Si te está ocasionando algún tipo de, si hay alguna adversidad fuera con todo esto, algún conflicto, te dice cuestiónalo y reentrena, perdón, a la mente para que tome la elección de mirar de forma correcta. Y luego dice, ¿por qué? Y te dice, porque no puede haber paz sin ello. Entonces me parece como algo muy, muy, muy sintético, un párrafito muy sintético que tiene muchísimo que desmenuzar, ¿no? Y luego también dice, debajo, que tu única tarea es la limpieza de tus ventanas y de tus suelos. Significa observar, que también lo dice Curso de Milagros, cuáles son todos esos obstáculos que estamos teniendo al amor y poder soltarlos, verlos y soltarlos. Y te dice, no te identifiques más
con aquellas percepciones erróneas, pero para poder verlas tienes que indagar dentro de ti. O sea, os cuento o hablo de esta parte literal de la vía y bueno, y aquí voy a hacer una propuesta de apertura para comentar cada uno con sus palabras, sabiendo hacia dónde nos dirigimos estos 2 párrafos que yo acabo de leer. Si quieres comentar esto, yo me gustaría que lo hiciéramos a ese nivel de propuesta como vaya saliendo, porque va a ser algo cortito y ameno. Vale. ¿Qué te dice a ti esto? Bueno, a mí ¿Qué te diría me dice, por ejemplo, hace tiempo que no leo la vía, pero escuché hace poquito que te dije la lección 1 y así lo que me llega, el mensaje que me llega de esta lección, que me encanta y cuando lo leí por primera vez resonó mucho, es la responsabilidad. Es el 100% responsabilidad. Más o menos me llega a eso. Y me parece que está totalmente alineado con el curso de milagros, ¿no? Y te dice que eres 100% responsable de tus pensamientos y de tus creaciones, y habla así, tal cual, ¿verdad? Habla así. De tus creaciones y allí donde lleves tu atención. Y es más, te comentaba que empieza, creo, me parece, diciendo nada más, dice, estáis enfocados, os hablo allí donde creéis estar enfocados, que es este plano de experiencia humano, porque así lo pensáis, que estáis enfocados allí y creéis que estáis... Que eso es real para ti, dice aquí. Entonces, ¿no? Fíjate hasta qué punto te está hablando de esa responsabilidad total y absoluta. Para mí la palabra responsabilidad es libertad. Y es me poder conecta también, ¿verdad? mucho con la libertad. Entonces, pero sí que es verdad que como ese parrafito que tú has leído, habla de ser consciente. Sé consciente de lo que piensas, sé consciente de lo que sientes, sé consciente de tus interpretaciones, sé consciente de todo lo que se va desplegando desde ti, tus conductas, todo lo que has asumido, todo lo que das por hecho, todo lo que asumes que es real en tu vida. Hagas una revisión total y absoluta de todo lo que estás dando por hecho, ¿no? Entonces, claro, propone ese camino de consciencia y ese camino de testigo, que en algún otro momento hemos hablado, ¿verdad? Sí, que bueno, yo en mi grupo de la Vía del Corazón, o sea, para mí me parece fundamental esto que acabas de decir, esa conciencia testigo, y voy a dedicar un tiempo a que esa base esté bien establecida, ¿no? Porque si no tenemos eso bien establecido, realmente no podemos darnos cuenta de qué está ocurriendo dentro de nosotros. Y fíjate, lo que tú estás diciendo, voy a seguir, o sea, me gustaría que hiciéramos así como un poco de charla, ¿no? Y me inspira un montón lo que dice Jorge, porque además me llega esa frase que viene en la Biblia de hágase tu voluntad. Me llegan 2, me llega hágase tu voluntad y según tu fe te es dado, ¿no? Me llegan esas 2 frases y que muchas veces nosotros pensamos que hágase tu voluntad, bueno, está en una connotación, ¿no?, religiosa, y realmente si nos ponemos a tirar un poco de esa frase, de una profundidad, que justamente la Vía del Corazón, esta lección número 1 ya nos está hablando de eso. ¿Qué es tu voluntad? Tu voluntad es aquello en lo que crees. Aquello es lo que crees, es tu voluntad, ¿no? Y me estoy dando cuenta de que yo estoy creyendo, valga la redundancia, en una serie de creencias, que son pensamientos que yo he dado como verdades y no lo he cuestionado. Es una creencia, es aquello que yo pienso que es verdad sin cuestionarlo antes, ¿no? Entonces, el hágase tu voluntad, como te estaba diciendo, veo que es aquello en lo que crees, se va a dar, se va a hacer. Entonces me di cuenta de que realmente, como te estaba diciendo antes, no hay nada afuera, ¿no? No hay nada afuera porque mi voluntad es la que está creando, porque no hay separación entre lo que hay dentro y lo que hay fuera. Realmente es lo mismo, la unión. Si viéramos separación entre lo que hay fuera y lo que hay dentro, estaríamos de nuevo creyendo en la separación, valga la redundancia, y entonces estaríamos viendo un mundo separado. Pero es que no la hay. Es que lo que hay fuera y lo que hay dentro tiene una misma línea, es una misma unión, es una expresión de lo que yo estoy creyendo, de lo que está alojado en mi mente, ¿no? Entonces, esas 2 frases me gustan un montón, porque ya las decía la Biblia, pero si tiraba un poquito de ella, me di cuenta de que realmente lo que te está hablando es eso, ¿no? Tu voluntad y tu fe es aquello en lo que tú estás creyendo. Entonces, dependiendo de lo que tú estás creyendo, se va a dar hacia afuera o se va a hacer, ¿no? Dependiendo de la frase que cojamos. Y como tú bien dices, depende de mi identidad, ¿no? ¿Con qué me estoy identificando yo aquí? ¿Con qué me estoy identificando? Me estoy identificando porque yo voy a estar en un estado de conciencia
y según ese estado de conciencia en el que yo me encuentre, voy a tener una identificación o voy a tener otra. Voy a estar identificado con un aspecto real de mí o no, o con un aspecto de ese personaje que se ha ido construyendo en base a mi historia, en la historia de mi vida, y que es perfecto, que está bien, ¿no? Pero que no es mi identidad real. Entonces, tú y yo lo hemos hablado muchas veces y me gustaría que también tú si quieres tirar un poquito de lo que yo voy a dejar aquí, ¿no? Y que me encantaría compartir en los grupos. Un estado de conciencia te lleva a una identidad, esa identidad te va a llevar a una forma de pensar y de sentir. Y esa forma de pensar y de sentir te va a llevar a tomar una serie de decisiones y de acciones, que al final son la realidad o lo que estamos hablando de nuestra creación. Entonces nos damos cuenta cómo hay un vínculo directo entre el estado de conciencia, que tiene que ver con aquello que estoy pensando y con aquello que estoy sintiendo, con lo que es al final mi creación o la experiencia que estoy teniendo. O sea, yo he hecho un vínculo directo, ¿no? Pero me parece que es muy interesante que podamos ver esa línea. Sí, al final lo que tú dices, para que sea práctico, ¿no? ¿Por dónde empezamos? En una situación concreta, específica, que se te plantee, porque al final no tienes que buscar mucho. Es decir, cuando uno está abierto a profundizar, solo tiene que estar abierto a sus experiencias diarias. Sus experiencias diarias son su ashram, ¿no? Totalmente. Me parece que esto es una de las citas que habla la Vía, ¿no? Sí, que estoy tu día es tu encanta. ashram sagrado, no tienes que irte a ningún sitio, simplemente observa lo que va apareciendo. Y el compañero de trabajo con el que te encuentras, qué te dice, qué te mueve, es decir, tu día es perfecto, es como ese peregrinaje a ti mismo, ¿no? Y entonces cuando estás en una situación concreta, preguntarte, ¿qué estoy percibiendo? A mí me encanta escribir. Es decir, escribir me refiero a invitar a todo el mundo a que escriba. Porque cuando escribes, está ocurriendo, claro, estás bajando al folio, estás redactando, estás como aterrizando toda esa nebulosa mental de una manera que tú puedas verlo. Entonces, cuando tú estés en una situación concreta, familiar, económica, de salud, de lo que sea, algo que te moviliza, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué creo que ha pasado? ¿Qué creo que puede pasar? ¿Qué siento que he ganado? ¿Qué siento que estoy perdiendo? Todo esto te va trayendo al consciente todas las creencias, que es lo que ya tú puedes empezar a ver, que es lo que tú has dicho, ¿no? Los obstáculos a la paz es lo que estoy asumiendo de mí. Al final, la creencia base es lo que creo ser, la separación. Creo ser una entidad autocreada, separada de la vida, de la divinidad de Dios, del amor, por mi cuenta, a cargo de mí mismo, que he de valerme por mí mismo y conseguir las cosas por mí mismo, ¿no? Esa es la creencia base. Pero debemos ser conscientes de esa creencia, cómo la sostenemos y la reafirmamos diariamente, constantemente. Entonces, a nivel práctico, ¿no? Pues cada situación, pues empezar a plantear este tipo de cosas. ¿Qué estoy creyendo? Quiero ser consciente de mi contenido mental, ser testigo de lo que siento, porque lo que siento viene de mis percepciones, viene de mis pensamientos, viene de mis creencias. Y empezar a escribir y no tener prisa y no querer ya resolver las creencias, que supongo que todo esto en el grupo lo veis de manera, ¿no? Como con profundidad, porque normalmente se plantean estas cosas, ¿vale? ¿Y ahora qué? Digo, claro. yo invito siempre a la paciencia, paciencia. Lo primero es ver, estamos viendo, estamos poniendo luz. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es una creencia? Un pensamiento que ha asumido cierto y no tiene por qué ser cierto. El poder del pensamiento, cuando yo energizo un pensamiento, ese pensamiento empieza como a sembrarse en el campo de tu consciencia y empieza a dar forma a una percepción y empiezo a justificar, es decir, ese pensamiento empieza a justificarse en el mundo neutro, que también habla mucho la Vía, de la neutralidad del mundo. Y entonces me parece muy interesante todo este fenómeno que pasa, que es maravilloso, cuando tú empiezas a pensar algo, cómo empiezas a ver desde ese pensamiento dando forma a una proyección y percepción de tu propio pensamiento reflejado en el mundo externo. Pues todo esto ha de ser visto. Todo esto ha de ser visto, y una cosa que has dicho tú súper interesante, que me ha gustado un montón, es el tema de qué hago con la creencia, ¿no? Pues realmente con la creencia lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que está ahí y simplemente ponerle luz, que sería observarla. Simplemente observarla, ponerle luz, no hay que hacer absolutamente más nada. Porque cuanto más la observo,
Bueno, a eso se le llama ponerle luz, darte cuenta de que estás creyendo algo que tú estás pensando que es cierto, que, o sea, crees que es una verdad que nunca has cuestionado, y simplemente yo lo veo por mi experiencia muy claro, que no tengo por qué hacer mucho más. Para que la creencia se suelte, tengo que observarla y cuestionarla, ¿no? Que yo muchas veces trabajo ahí con el tema del soltar. Vamos a soltar esto que yo estoy creyendo. Claro, pero antes de soltar hay que verlo, Hay que ¿verdad? verlo, hay que Entonces, observar. La y observación esa es la, deshace, ¿no? podríamos decir como pauta, ¿no? Es escribe, observa el sujeto pensante, Sí. observa el sujeto sintiente, observa todo lo que estás percibiendo. Realmente lo que me doy cuenta, Jorge, es que para soltar una creencia tenés que observarla primero y que simplemente esa conciencia testigo que está observando, bueno, esa conciencia testigo es la que pone luz a la creencia, es la que la disuelve, es la que poco a poco la va disolviendo, la va disolviendo. Y bueno, también se pueden utilizar, como tú también comentabas antes, otros métodos más prácticos también de cuestionar una creencia, de hacer una serie de preguntas para darte cuenta de que, oye, esto a lo mejor no es verdad, podemos empezar a cuestionar, ¿no? De nuevo, o sea, esto que yo estoy creyendo a pie juntilla, ¿no? Pero con la observación simplemente la creencia se va deshaciendo, porque eso es ponerle luz a la sombra. Mira, me acaba de llegar, eso es ponerle luz a la sombra. ¿Por qué la sombra? Porque es algo que no conozco de mí, algo que no veo en mí, algo que está en sombra en mí, y yo a través de mi conciencia testigo de la observación le estoy poniendo luz a eso. Y muchas veces, bajo mi experiencia, no hay que hacer mucho más. Así que eso es lo que yo quería comentarte a raíz de soltar las creencias, ¿no? Sí. Cuestionarlas y observarlas, como te estabas comentando. Sí. Bueno, y fíjate lo bonito, ¿no? Que estábamos hablando antes de tener el día entero maravillosamente, una orquesta perfecta que se va a dar de una manera y un orden impecable para que puedas ver, te sirva de espejo para ver todo lo que está sucediendo en ti, todo lo que he asumido de mí, ¿no? No hace falta ir a buscarlo, ¿verdad? Es que eso es lo bonito, que simplemente desde esta apertura el curso lo llama, el curso de milagros, el propósito unificado, ¿no? Cuando empiezo a darme cuenta de que todo el día, todo obra hacia mi bien. Está apuntando hacia algo. Empiezo a reconocer el propósito en todo, porque ya estoy queriendo ver lo que estoy asumiendo. Al final, como decíamos antes, es un tema de identificación, es un tema de la identidad la he pasado a un constructo mental que creo ser, a una simple idea que he asumido de mí y bueno, pues a través de esta luz y esta consciencia empezamos a darnos cuenta que no soy mis pensamientos. Fíjate, ¿no? Qué bonito también, que te habla del poder de tu pensamiento y que poco a poco en esta observación te vas dando cuenta de que tú, conciencia o mente mayúsculas, no eres tu pensamiento. Y te liberas. Cuando empiezas a darte cuenta que no eres esa creencia, que puedes soltar una idea, que no eres una idea, que eres ese espacio infinito, mucho más amplio, contenedor de todas las ideas, pero no atado a ninguna de ellas, ¿no? Claro. Y cuando tú puedes empezar a darte cuenta de que no estás obligado a llevar una idea concreta, qué bonito, qué liberador. Así que esto es una pasada. A mí me parece apasionante. A mí la verdad es que me parece apasionante este mundo de justamente, ¿no? O sea, un mundo en el que al final es eso, lo que tú decías antes, te da libertad, ¿no? Es una liberación interna, o sea, una liberación, es una libertad al reconocer quién eres, y como hablaremos en otros vídeos de la vía del corazón, que además a ti y a mí nos encanta, que también habla en otros vídeos, en otras lecciones, del potencial que existe dentro de esa mente, ¿no? Ese potencial infinito e ilimitado que somos y que, bueno, pues que en muchos momentos necesitamos explorar, o sea, minuciosamente, pues porque como estábamos antes comentando, o sea, hay una identificación, bueno, o sea, con la historia, hay una identificación con la historia, ¿no? Y lo vamos a dejar hasta aquí, lo vamos a dejar aquí, Jorge, porque realmente esa mi idea de hacer los vídeos contigo es hacerlo cortito, o sea, ameno, como te decía, sencillo, si lo podamos hacer además en un lugar de naturaleza muchísimo mejor. Y que la gente se quede un poquito reflexionando con la parte práctica que tú has propuesto y con la parte que los dos hemos hablado de, como si dijéramos, de esa teoría que, como bien decía también Jorge, yo le llamo la vía del corazón en mi día a día, o sea, porque es que es muy práctica, es que desde que me levanto hasta que me acuesto, si realmente quiero, tengo material, por así decirlo, para conocer, tengo ese material que me va a permitir conocerme desde que me levanto hasta que me acuesto. Si realmente quiero, el material está ahí, porque es que si no hay nada fuera y todo es mi proyección y todo lo que yo estoy viendo fuera está hablando de mí, porque no hay separación,
pues entonces está la mesa servida, ¿no? Para poder conocerme. Así que muchísimas gracias Fenomenal. por este encuentro, A ti por invitarme. por esta pasión que tú tienes y que yo tengo y que me encanta, me gusta muchísimo poder compartirlo contigo y me encanta, me gusta muchísimo. Pues nada, aquí estamos. Así que Fenomenal. seguiremos. Claro que sí. Pues Gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti. Besitos. Besitos a todos. Chao.